presencia. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 21 de octubre. Estamos en nuestro día Coyavín, iniciando este tiempo especial con nuestro devocional, como solemos hacerlo. Pero recuerden que igualmente tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía de forma virtual igualmente y nuestros tiempos de alabanza el día de hoy también a las 5 de la tarde en Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro. Una vez más, como siempre, como cada semana, les animo a que puedan apartar estos tiempos, agendar estos tiempos, para que estemos aquí en la casa de Dios, muy conectados con la presencia de Dios. Estamos teniendo tiempos extraordinarios presencialmente, así que no se lo pierdan. Un tiempo de alabanza extraordinario que seguramente no vivimos en otro momento o en otro espacio. Así que les animo a participar de esos tiempos de alabanza, específicamente hoy en nuestro día Coyavín. Y bueno, hemos venido hablando en las últimas semanas de una temática que hemos denominado estén siempre alegres, algo que nos dice la palabra de Dios, específicamente el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, estén siempre gozosos en todo momento, en toda circunstancia. Y nos hemos venido preguntando cómo podríamos nosotros estar alegres en todo tiempo, como nos dice aquí el apóstol Pablo, cómo podríamos estar gozosos siempre, como nos pide aquí Dios en su palabra, pensando en las aflicciones de la vida, en las dinámicas tan cambiantes de la vida, en esas noticias que a veces recibimos y que cambian todo el panorama, pensando en los tropiezos, en las caídas, ¿cómo podríamos conseguir entonces estar siempre gozosos o estar siempre alegres? Y es necesario que una vez más hagamos énfasis en que hay dos tipos de gozo. Por una parte está el gozo terrenal o el gozo humano, natural, que simplemente es la respuesta a un suceso favorable. Si las cosas marchan bien, pues probablemente, muy probablemente, vamos a experimentar gozo en el corazón, vamos a tener alegría en el corazón. Pero si de repente las circunstancias cambian, pues lo más seguro es que ese gozo se esfume, se pierda inmediatamente. Ese es el gozo terrenal, el gozo natural en términos estrictamente humanos. Pero también hay un gozo espiritual. Y el gozo espiritual, más que la respuesta a un suceso o a un acontecimiento, es más bien la respuesta a la presencia de una persona. Es decir, más específicamente, a la presencia de Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros todo el tiempo, permanentemente, entonces podemos estar gozosos siempre, como nos dice aquí el apóstol Pablo. Nuestro gozo no es la respuesta a un suceso, porque los sucesos finalmente van cambiando, son impredecibles, inesperados, pero en cambio la presencia de Dios es una constante, una verdad contundente y permanente también en nuestra vida. Nuestro gozo es el fruto de su presencia en nosotros, de su compañía en nosotros. Pero así como hemos visto lo que dice el versículo 16, también hemos abordado otros aspectos que menciona aquí el apóstol Pablo en este capítulo 5 y que son importantes para nosotros específicamente para preservar o para cuidar ese gozo del que estamos hablando, al que nos estamos refiriendo. Hablamos en primer lugar, el primer día hablamos de la importancia no solo de orar, sino de orar siempre, orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. La oración, indudablemente,
es algo muy importante para que cuidemos este gozo del que nos habla Pablo en el versículo 16. Oren sin cesar, oren todo el tiempo. Hay un tiempo para todo, pero la oración es para todo tiempo. En segundo lugar, hablamos también de la importancia de dar gracias en todo, es decir, desde cada situación que enfrentamos, desde cada realidad que vivimos, darle gracias a Dios no por todo, decíamos, sino en todo, en cada situación. En tercer lugar, entendíamos también la importancia de no apagar el espíritu, de no contristar el espíritu. Aunque es cierto que la presencia de Dios mora con nosotros, que somos su templo, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque eso es verdad, pues aunque nosotros no podríamos sacar al Espíritu Santo de nuestra vida, sí podemos apagarlo, sí podemos contristarlo con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con la dureza de nuestro corazón. Cuidar la presencia del Espíritu Santo es cuidar también el gozo que recibimos de Él. Y hablamos también de no menospreciar las profecías, que básicamente decíamos la semana pasada, tiene que ver con la palabra de Dios. Las profecías a las que se refiere aquí Pablo específicamente son la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, no menospreciar su palabra, porque cuando rechazamos o tenemos en poco la palabra de Dios, terminamos también echando por la borda el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar de un quinto aspecto, ya está la quinta semana donde estamos hablando de esta temática. Vamos a abordar un quinto aspecto que es muy importante también y que tiene que ver con el uso de nuestros sentidos espirituales. No sé si ustedes sabían eso, pero así como nuestro cuerpo tiene unos sentidos que nos permiten percibir y entender el mundo y relacionarnos con el mundo, así también en términos espirituales tenemos unos sentidos que nos permiten percibir a Dios, conocer a Dios, entender a Dios, dimensionar o comprender el mundo espiritual. Vamos a hablar de eso hoy, de nuestros sentidos espirituales y también de la decisión de retener lo que Dios nos dice en la mente y en el corazón. Y quiero que vayamos para esto al versículo 20, primera de Tesalonicenses 5:20. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Todos estos mensajes de Pablo son bastante concretos, pero muy profundos al mismo tiempo. Dice Pablo en este versículo 21, perdón, dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinen todo, retengan lo bueno, dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinen todo, retengan lo bueno. Bueno, vamos a mirar esto en dos partes. Primero, dice aquí Pablo, examinen todo. Esa expresión examinar tiene que ver con probar, gustar, escudriñar o discernir. Eso es examinar, probar algo, medirlo, revisarlo, indagar. Eso es examinar. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Y es examinar, es como una especie de reconocimiento que se hace para probar o para medir si algo es o no genuino, si algo es o no verdadero. Es como una especie de test que se hace para mirar si esto que tengo aquí enfrente es genuino o no, como por ejemplo lo haría un joyero que tiene oro en sus manos. Un joyero, un experto en este material y que a través de sus sentidos y de algunas pruebas que realiza, él va identificando eh, la autenticidad de ese material que le han entregado. Eso es lo que hace un experto, un joyero. Entonces mira con detenimiento
usa sus sentidos para ello, también algunas pruebas, va midiendo, pesa, incluso a veces con el oído, con el sonido, también va identificando cosas y al final él puede decir, este oro es auténtico, es genuino o esto no es oro, esto es cualquier otra cosa menos oro. Esto es examinar. A eso se refiere aquí la Biblia con examinar. Pero resulta que en términos espirituales, esto de examinar y de probar y de escudriñar y de medir, a esto se le conoce como discernimiento, que básicamente es la facultad que una persona tiene por medio del Espíritu para separar o para identificar lo verdadero de lo falso, lo que viene de Dios de aquello que no viene de Dios y lo que edifica de lo que destruye, incluso lo justo de lo injusto, entre otras cosas. El discernimiento es esa capacidad espiritual que le permite a una persona separar o distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, lo que viene de Dios de aquello que no viene de parte de Dios. Ahora, este discernimiento, esta capacidad espiritual que viene del Espíritu, es como un músculo que se va desarrollando en la medida en que nosotros nos vamos entrenando en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, y mientras nosotros conservemos una estrecha dependencia de Él. Allí el discernimiento se va afianzando, fortaleciendo. Seguramente el ojo de un joyero que tiene 6 meses pues no es el mismo ojo del joyero que tiene 40 años de experiencia. Porque a lo largo del tiempo, ¿cierto? Él se ha venido especializando y ha venido agudizando sus sentidos para percibir y darse cuenta si el oro es genuino o no. Lo mismo pasa con el discernimiento en términos espirituales. Un creyente tiene que irse entrenando mientras va conociendo a Dios, mientras va conociendo su palabra, mientras va dependiendo de Él, su discernimiento se va agudizando. Recordemos un caso muy conocido en la Biblia que nos permite entender muy bien esto. Resulta que Dios le asigna una tarea al profeta Samuel y era la tarea de ungir al nuevo rey de Israel. Saúl había sido desechado y Dios tenía otros planes. Y entonces Dios manda a Samuel a la casa de Isaí. Isaí comienza a mostrarle sus hijos y Samuel se deja deslumbrar por la apariencia y por la estatura y por el porte del primero de los hijos de Isaí. Y entonces sus sentidos físicos, sus sentidos naturales, le dictan que ese tiene que ser el próximo rey de Israel, por su contextura, por su altura, porque era un guerrero, porque tenía muy buen porte. Eso le dictaban sus sentidos físicos, naturales. Pero Dios le dijo, no, 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 de ninguna manera. No te dejes llevar por las apariencias, porque yo tengo a otro en mente. Y ese en mente era, por supuesto, David. Ese es el discernimiento. Que yo pueda identificar y saber qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál es el camino que yo debo tomar? Que yo pueda discernir y separar qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere para mi vida. El discernimiento nos permite identificar y comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero les decía ahora, este discernimiento se tiene que ir entrenando. Por ejemplo, ahí el discernimiento de Samuel falló, claro, pero él ahí aprendió la lección y se fue entrenando. El discernimiento se va desarrollando en la medida, les decía, que conocemos a Dios, que conocemos su palabra y que dependemos estrechamente de Él. Porque un creyente inmaduro o un creyente inconstante finalmente no sabe distinguir qué es lo que viene o no viene de parte de Dios. Que un creyente inmaduro no sabe identificar muy bien
qué es lo que edifica y qué es lo que no edifica, qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Así como ocurre con un niño, que cualquier cosa que encuentra la lleva a su boca, porque es ingenuo, porque no tiene la experiencia, porque es muy cándido. Y esa ingenuidad lo hace vulnerable. Hay muchos otros hombres en la historia de la Biblia que por falta de discernimiento también, por no entrenar sus sentidos espirituales, por su falta de madurez, fácilmente fueron engañados en su ingenuidad. Podríamos mencionar a varios personajes en la lista que no tenían un discernimiento entrenado, agudo, que no supieron examinar las cosas como nos dice aquí el apóstol Pablo. Y esto es muy importante para nosotros, especialmente por los tiempos donde nosotros vivimos, tiempos donde se predican tantas cosas, donde hay tanta información, donde hay tantas personas compartiendo su propia verdad. En tiempos como estos, los creyentes deben aprender a examinar lo que viene o no viene de parte de Dios, lo que es verdadero de lo que es falso, así como lo hicieron los cristianos de Berea, recuerdan en el libro de los Hechos, que ellos oían la predicación, pero luego iban y comprobaban en la Biblia. Ellos identificaban, examinaban lo que estaban oyendo. Hoy los creyentes se dejan deslumbrar fácilmente y aparecen nuevas doctrinas o nuevos maestros o nuevos líderes y se dejan llevar fácilmente por allí y no son capaces de examinar las cosas, de discernir, porque como dice la frase, no todo lo que brilla es oro. Yo tengo que examinar, discernir, identificar para no ser arrastrado, como también dice la Biblia, por toda clase, por todo tipo de doctrina, de un lado para otro. Tengo que examinar lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo y aprender a identificar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, en primer lugar, Pablo nos dice, examinen, aprendan a examinar, miren muy bien, revisen muy bien lo que están oyendo, lo que están viendo, lo que están haciendo, lo que están compartiendo. Mírenlo muy bien, examínenlo con minucia, vayan entrenando sus sentidos para que puedan identificar cuál es la voluntad de Dios. Ese es el discernimiento, esos son los sentidos espirituales. Y posteriormente, recuerden ustedes que Pablo dice, examínenlo todo, pero acto seguido Pablo dice, retengan lo bueno, quédense con lo bueno. Y retener, tiene que ver con sujetar algo firmemente. Retener es mantener algo y mantenerlo seguro. Retener también tiene que ver con mantener firme una posesión. Y eso nos recuerda algo que dice Lucas 8:15. Miren lo que dice la Biblia. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, miren esto, retienen el mismo término, la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí estamos hablando de la parábola del sembrador, ¿lo recuerdan? Ese sembrador que sale a esparcir su semilla y cada semilla cae en un terreno distinto. Pero el buen terreno, dice, el buen terreno tiene que ver con aquellos que retienen lo que oyen, que no lo dejan escapar, que lo aseguran, como veíamos ahora, que lo mantienen firme aquí. Ese es el buen terreno, los que se aferran a lo que han oído. Estos examinan todo, van midiendo, van mirando, pero al final retienen lo que es bueno, retienen lo que aprovecha, retienen lo que viene de parte de Dios. El retener es muy importante, pero retener lo bueno, no todo. Dice, examínenlo todo, todo, examinen todo, pero retengan únicamente lo bueno, lo que viene de parte del Señor. No en vano, la misma palabra de Dios nos invita a meditar en ella de día y de noche, porque los seres humanos somos muy propensos a soltar lo bueno, a olvidar lo bueno.
olvidar lo que viene de parte del Señor. Somos muy propensos a intercambiar lo que viene de parte de Dios por nuestras propias verdades, verdades que están condicionadas por nuestras circunstancias, por nuestro pasado, por nuestros estados de ánimo, por la opinión de otros. Muchas veces nosotros caemos en esa trampa de olvidar las verdades maravillosas de Dios y de olvidar también sus promesas. Dice Pablo, reténganlo, asegúrenlo, no lo dejen escapar. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado en este tiempo? ¿Cuántas promesas hemos recibido de Dios? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Pero será que nosotros hemos hecho la tarea de retener, de aferrarnos a estas cosas con firmeza? Miren que el enfoque de la mayoría de las personas es contrario a lo que Pablo nos enseña. Pablo dice, retengan lo bueno. Nos cuesta mucho retener lo bueno, decíamos, nos cuesta mucho retener lo que Dios nos dice, sus enseñanzas, sus promesas. Pero miren algo muy paradójico, y es que tenemos una gran facilidad para retener lo malo. ¿Se han dado cuenta de eso? Tenemos una enorme facilidad, una fijación casi enfermiza por lo malo. Eso sí lo retenemos por años. Si alguien nos lastimó, nos hizo daño, ahí retenemos eso y no lo olvidamos, no lo soltamos, no retenemos lo bueno, pero lo malo sí. Y el alma se va convirtiendo como en una especie de museo de agravios, de ofensas, de rechazo, de traiciones, de dolores, y nos aferramos a estas cosas, a recuerdos que hacen daño, a sentimientos negativos y que van drenando la alegría, que van drenando también el gozo. Nadie que retenga lo malo puede estar gozoso todo el tiempo, como nos está diciendo Pablo en estas últimas semanas. ¿Cómo uno puede estar gozoso siempre mientras uno esté aquí reteniendo los recuerdos dolorosos, amargos, el rechazo, la traición, el dolor? Al contrario, una persona que retiene lo malo siempre estará amargada, enojada, frustrada, pero nunca alegre, nunca alegre. Y al término de cada día, de cada etapa, nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a retener, con qué nos vamos a quedar. Al final es nuestra elección. ¿Con qué me quedo? ¿Con lo bueno o con lo malo? Es necio uno probar algo amargo y aferrarse a ello y seguirlo probando una y otra vez. Aprendamos nosotros a examinarlo todo, pero a retener lo bueno. Que si vamos a retener algo, que sea lo bueno. Recordemos entonces a manera de conclusión en esta mañana, la alegría, el gozo permanente no nace de circunstancias que son perfectas, sino de un corazón que aprende a discernir, a identificar, a examinarlo todo, pero también a retener lo bueno. Hoy Dios nos anima a algo muy importante y es a que ejercitemos nuestros sentidos espirituales, conociéndolo a Él, conociendo su palabra, dependiendo de Él todo el tiempo, y que además aprendamos también a guardar su palabra en nuestro corazón. Cuando yo aprendo a examinar, a discernir, pero también a quedarme con lo bueno, a retener lo bueno y desechar lo malo, allí yo puedo estar gozoso todo el tiempo, experimentar esa alegría que proviene, que es el resultado de la presencia de Dios con nosotros. Y quiero que, pensando en esto que nos comparte la palabra de Dios en esta mañana, nos acerquemos a Él en oración. Padre Dios,
Hoy queremos darte muchas gracias por este tiempo especial. Queremos darte gracias porque tú sabes cómo hablar a nuestro corazón. Y hoy queremos pedirte pensando en este tema, Señor, pensando en lo que dice tu palabra, que nos ayudes y nos enseñes a examinarlo todo. Señor, ayúdanos a entrenar nuestros sentidos espirituales. Que no sigamos siendo, Señor, niños ingenuos, inmaduros en los asuntos espirituales, sino que podamos comprometernos con conocerte a ti, con ir a tu palabra y con depender de ti, Señor, todo el tiempo. Que no sigamos actuando y pensando como lo hace un niño que no sabe distinguir qué es lo que le conviene o no, sino que nosotros tengamos la madurez suficiente para poder ir en el camino de la vida identificando qué es lo que viene de ti y qué es lo que no viene de ti, qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada, qué es lo verdadero y qué es lo falso también. Que no nos dejemos impresionar por las nuevas doctrinas, por las huecas filosofías, por esos líderes que aparecen de repente para impresionar a muchos, sino que podamos estar centrados en tu propósito, en tu verdad y en tu voluntad. Y que al final, Señor, nosotros no seamos de aquellos que retienen lo malo, que retienen lo amargo, lo doloroso, que retienen el pasado frustrante y amargo, Señor, sino que nosotros podamos retener tu palabra, retener tus enseñanzas, tus promesas, así como el buen terreno que retiene lo que ha oído, lo que ha recibido. Hoy dígale, Señor, yo suelto todo lo que entristece, yo suelto, Señor, todo lo que me genera frustración, yo suelto, Señor, mis cargas y retengo hoy la verdad de tu palabra, Señor, y tus promesas para mi vida. Hoy te agradecemos por este tiempo y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, un saludo especial para todos aquellos que están aquí con nosotros. Recuerden que este próximo sábado tenemos nuestro sábado de acción de gracias. Todos nos vemos aquí en el Distrito Centro a las 7 de la noche. Ahí les esperamos y por supuesto no olviden los tiempos que tenemos hoy al mediodía de forma virtual y los tiempos de alabanza presencialmente. Que el Señor les bendiga muchísimo. Chao, chao. Que estén muy bien.